Hoy vamos a hablar sobre modelos de regresión, tema que vamos a dividir en 4 partes fundamentales. Muy necesario que las entiendan, dado que si no las entienden a un nivel teórico, no van a desarrollar la capacidad de análisis necesaria para poder entender la regresión y mucho menos responder una pregunta sobre regresión. La primera es, ¿qué es y para qué sirve una regresión? ¿Cuál es su objetivo? Segunda, ¿cómo realizar un modelo de regresión? Tercera, ¿cómo concluir sobre un modelo de regresión? Y cuarto, ¿cómo ver que mi modelo sea válido? ¿Qué quiere decir que mi modelo sea válido? Que se dan las condiciones necesarias para darle un nivel de certidumbre aceptable a mis pruebas estadísticas. Primero, ¿qué es la regresión? Es una manera de explicar el comportamiento de una variable en función de una o más. La palabra clave es el comportamiento, dado que yo regreso a datos del pasado para poder tomar decisiones en el presente y poder predecir, analizar y tomar conclusiones. Siguiente punto, ¿cómo se hace un modelo de regresión? Respuesta, con el método de los mínimos cuadrados, que se basa en minimizar la distancia entre mis puntos y la curva que yo estoy ajustando. Entiéndase como curva, como cualquier función, una recta, un polinomio, etc. Ahora, un ejemplo gráfico para poder entender el método de los mínimos cuadrados. Aquí a la izquierda en primera instancia tendría una nube de puntos que tienen un comportamiento. Y ese comportamiento yo lo quiero explicar en este caso con una recta, la recta azul. Yo elegí esta recta, pero podría haber elegido una más inclinada u otra menos inclinada. ¿Y qué da esa inclinación? Esa inclinación está determinada por la pendiente, que en este caso es el coeficiente de mi variable explicativa. ¿Y cómo yo calculo ese beta, esa inclinación, para que la distancia a los puntos sea la mínima? Mediante el método de los mínimos cuadrados, busco la suma de cuadrados de cada una de las rectas posibles y busco la que minimice esa distancia. Eventualmente podría no hacerlo con una recta, podría hacerlo con una curva, aquí como se hace a la izquierda, y podría darme un mejor o peor ajuste dependiendo del caso. Ahora, ¿cómo llevamos esto al caso práctico? Supongamos que yo recolecté los datos y los junté en un archivo Excel. Primero necesito tener la librería React Excel instalada y correrla. Siguiente, ocupar la función de React Excel con la ruta del archivo. ¿Cómo obtengo la ruta del archivo de forma rápida? Pongo acá file.choose, lo corro aquí en la consola y se me abre una ventana emergente, esta, que por ejemplo le pongo cualquier archivo, y me va a dar la ruta acá, listo para copiar y pegar. Ahora, siguiente, la parte de names, lo ocupo para obtener los datos, el nombre tal cual, para solo copiar y pegar en la función lm. Para este caso del ejemplo vamos a ocupar un modelo lineal. Ocupamos lm y aquí va la variable dependiente y aquí va la variable independiente. Así que simplemente copiamos y pegamos y acá hacemos un plot para obtener el diagrama de dispersión de variable independiente, coma, variable dependiente, y ponemos outline, modelo, el lineal model que hicimos y color rojo, y aquí obtenemos la curva ajustada mediante el método de los mínimos cuadrados. Yendo al tercer punto, vamos a interpretar un modelo de regresión. En primera instancia vamos a interpretar sus coeficientes, que se lee de esta manera: por cada unidad de medida adicional de mi variable predictora o independiente, dado que puede estar en cualquier unidad de medida, tengo un efecto de aumento o disminución de beta veces en mi variable de respuesta. En promedio, dado que hay cierto grado de incertidumbre, dado que estoy explicando el comportamiento, dado que no están todos los puntos encima de la recta. Así que si nos vamos al R, hacemos un summary del ejemplo anterior. En este caso
por cada unidad de medida adicional de mi variable predictora, en este caso sería por cada segundo adicional, tengo un impacto de menos 0.05 unidades de medida en mi variable de respuesta. En promedio, y aquí tengo el intercepto, pero si me preguntan por el impacto de esta variable, en la variable de respuesta sería la que acabo de decir. De hecho, aquí mismo está escrito acá abajo, unidades cúbicas, claro, del volumen máximo. Ahora vamos a explicar la siguiente parte, que son las pruebas de significancia de partida. ¿Qué es una prueba de significancia en el contexto de modelos de regresión? Una prueba de significancia es una manera de determinar si una variable explicativa está explicando realmente el comportamiento de una variable predecida. Ahora, en R ocupamos dos pruebas de significancia que son las más conocidas, que son la prueba de significancia individual y la prueba de significancia conjunta. Para la prueba de significancia individual ocupamos el estadístico T, donde su hipótesis nula es que el coeficiente que acompaña a la variable en cuestión es 0 y la hipótesis alternativa es que no es 0. Ahora, ¿cómo se hace? Conceptualmente, uno hace un intervalo de confianza para buscar el beta. Si el intervalo contiene al 0, se dice que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que indicaría que la variable no es significativa. Caso contrario, si el intervalo de confianza no contiene el 0, se dice que sí es una variable significativa para el modelo y que en efecto está prediciendo el comportamiento de la variable. La conjunta es distinto porque uno analiza todas las variables al mismo tiempo y la hipótesis nula es que al menos una de distinta de 0. Y ahí concluimos si el modelo es significante en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tener todas las variables prediciendo al mismo tiempo efectivamente tiene un aporte para poder predecir su comportamiento. Siguiendo con el summary del ejemplo anterior, aquí tenemos los valores P asociados a la prueba T del ejemplo anterior. Del intercepto es muy bajo y del tiempo de segundos también es muy bajo, lo cual quiere decir que a cualquier nivel de significancia no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que indicaría que los betas, en este caso el beta, es significativo y en su conjunto también lo son. Este es un caso bien bonito de una regresión simple. Sin embargo, puede pasar que en una regresión múltiple, donde se analizan múltiples variables, en este caso solamente me queda significativo el intercepto y las otras no lo son, y esta podría serlo a un 90% de significancia. Sin embargo, en su conjunto logran explicar el comportamiento de mi variable. Sin embargo, descartado que acá uno se da cuenta que hay algunas variables que no me están aportando y podría quedarme solamente con el inventario disponible. El siguiente punto del análisis del modelo de regresión, partamos de una pregunta: ¿qué tan bueno es mi modelo? También podríamos referirnos al concepto de calidad del modelo. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es qué porcentaje del comportamiento de mis datos es explicado por mi modelo. O en otras palabras, qué porcentaje de la variabilidad del comportamiento de mis datos es explicado por mi modelo. Y eso lo mido mediante coeficientes de determinación, que me determinan qué porcentaje es explicado. El más conocido es con el coeficiente de determinación de Pearson, más conocido como R cuadrado, que es un escalar que está entre 0 y 1. Y por definición es el porcentaje de la variabilidad de los datos que explica mi modelo. La misma definición en sí que la calidad de mi modelo. El ejemplo anterior. Aquí tenemos el modelo lineal, donde el volumen máximo es explicado por el tiempo en segundos de respiración. Ahora, en este caso tenemos un R cuadrado de 65% y un R cuadrado ajustado de 64%. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el R cuadrado ajustado hace una penalización por la inclusión de variables adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más variables yo le meto, tiene un término que tiende a disminuir la escalar. Ahora, en un modelo de regresión simple no es mucha la diferencia, pero por ejemplo si nos vamos a uno de regresión múltiple, donde efectivamente hay más variables,
tenemos que un R cuadrado de 76% y un R cuadrado ajustado de 74%. Esto es interesante porque el ajustado me da menor que el R cuadrado, por así decirlo, normal. Lo que quiere decir que hay variables que están complicando la explicación y que hace que el modelo explique menos con más variables. Por ende lo complejiza y lo hace de mala calidad. Siguiente punto, validación del modelo. Para que un modelo sea válido, ya lo definimos conceptualmente, pero para caso práctico quiere decir que cumple 3 supuestos en el caso de la regresión simple y 4 en el caso de la regresión múltiple. El primero es que los errores o residuos se distribuyen normal. Ojo, con media 0 y con varianza sigma cuadrado, no es cualquier normalidad. Ahora, el no cumplimiento de este supuesto se produce generalmente porque no hay simetría en la distancia de los puntos hacia la curva. Y eso afecta al método de los mínimos cuadrados. Porque aquí podríamos ver que hay muchos más puntos a la izquierda que a la derecha. La primera estimación que me dio de los beta, el método de los mínimos cuadrados, originó la recta roja. Pero podemos ver que la recta amarilla es más eficiente que la recta roja. Adicionalmente, el no cumplimiento de este supuesto provoca que las pruebas que hicimos antes de significancia, T y F, tiendan a hacerse sus intervalos más anchos o más angostos dependiendo de la naturaleza que origine que no se cumpla este supuesto. Siguiente supuesto, homoelasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Varianza constante. Varianza constante de ¿quién? Del comportamiento de mis datos alrededor de una curva. Aquí cuando se cumple, yo podría decir que el comportamiento de mis datos se acerca a la curva en cierto rango constante. Sin embargo, cuando no se cumple, este rango tiende a crecer. Esta es una forma de campana y dificulta bastante proyectar al futuro el comportamiento de mis datos. Este rango puede ser creciente, decreciente o tener un comportamiento muy aleatorio, que devastaría la eficiencia de mi estimación. Siguiente supuesto, no autocorrelación. ¿Qué implica el cumplimiento de este supuesto? Que el residuo T no depende del anterior, del T-1. Por ende no describe un patrón. Caso contrario, depende y describe un patrón. Ahora, existen dos tipos de autocorrelación. Autocorrelación positiva y autocorrelación negativa. ¿Cuál es su diferencia? El mantenimiento del signo en el comportamiento de los residuos. En este caso sería tendencia positiva, 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 tendencia negativa, 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 tendencia positiva, positiva, positiva. En cambio, en la autocorrelación negativa hay un comportamiento directamente oscilante y predecible, dado que tenemos signo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, la autocorrelación positiva genera una subestimación de la matriz de varianza y covarianza de los beta. Caso contrario, la autocorrelación negativa causa una sobreestimación de la matriz de covarianza y varianza de mis betas. Siguiente supuesto, no multicolinialidad. Este supuesto solamente corre para regresiones múltiples, dado que en regresión simple solamente hay una variable y no hay más variables con las cuales comparar. ¿Qué es la multicolinialidad? La multicolinialidad es la presencia de redundancia en mi modelo, dado que dos o más variables explicativas se comportan de la misma manera o muy similar. Por ende, el aporte que hacen a explicar el comportamiento de mi variable predecida es el mismo, por ende poseo información repetida, lo cual disminuye más bien la eficiencia de mi modelo. ¿Y cómo yo mido si es que existe multicolinialidad o no? Con el factor de inflación de la varianza, conocido como BIF, que está en English, que es 1 partido en 1 menos la correlación con las otras variables. Por ende, puedo calcular el factor de la inflación de la varianza de todas las variables. Y el que tenga un BIF más alto es la variable más redundante de mi modelo, por ende convendría sacarla. Adicionalmente dejaré en comentarios o en la descripción una plantilla en R para poder comprobar estos supuestos, que sería el de normalidad, donde aquí se observa un histograma y una curva normal con media 0 y varianza sigma cuadrado sobrepuesta. Después tendríamos la prueba formal, que sería Jarque-Vera. Después un gráfico de la varianza para ver si es homocedástica o no. Es para darnos una idea. Siempre se comprueba con el test formal de hipótesis.
Después viene el test formal acá de Bush-Pagan para la homoelasticidad. Después tendríamos el siguiente supuesto, que sería el de autocorrelación. Ahí podríamos ver positivo, negativo, positivo, negativo. Después vendría el supuesto de multicolinealidad, que en este caso podemos darnos una idea con la matriz de correlación, dado que el BIF se calcula con la correlación entre variables, pero podríamos directamente calcular el BIF modelo, y tendríamos que la variable más redundante sería 6. Sin embargo, un BIF menor que 5 es tolerable, de 5 a 10 es discutible y mayor que 10 ya es malo. Y ya, para terminar el video, solamente me queda hacerles un llamado a no mecanizarse, a entender los conceptos y hacerse preguntas, dado que es la única forma de entender y responder preguntas que les hagan a otros y darse la satisfacción de poder responderse las preguntas que se hacen a ustedes mismos.